¿Y si la Biblia no nos contó todo? ¿Y si los hijos de Adán y Eva no fueron solo Caín, Abel y Set? ¿Y si el pecado no solo se heredó, sino que se multiplicó? En el principio, cuando todo era perfecto, y el viento del Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas, Dios formó al hombre del polvo, no de oro, ni de piedra, sino de la materia más humilde y elemental, porque en su sabiduría eterna, el Creador sabía que lo eterno debía comenzar con lo frágil, y del hombre no tomó otra porción de tierra, sino que sacó a la mujer de su costado, no de su cabeza para que dominara, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, cerca del corazón. Y de ambos, del uno y la otra, surgió la humanidad, el hombre y la mujer, portadores de la imagen divina, multiplicadores del aliento sagrado, fueron puestos en el jardín para cuidar, guardar y vivir. Pero la obediencia fue probada, y no tardó en venir la caída. El huerto fue cerrado. El árbol prohibido. La serpiente, vencida, pero no silenciada. Porque su voz, aunque condenada, seguiría susurrando en los rincones de la historia, tentando, dividiendo, pervirtiendo. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella, con el dolor nuevo de la maternidad, dio a luz a Caín. Y después, a Abel. 2 hijos, 2 caminos, 2 futuros entrelazados en el drama del primer conflicto. Caín labraba la tierra como su padre, sentía bajo sus pies la dureza del suelo maldito, y con sus manos intentaba doblegar la creación que ya no obedecía con docilidad. Abel, en cambio, cuidaba ovejas, aprendía a observar, a guiar, a esperar. 2 oficios, 2 temperamentos, 2 corazones. Y entonces llegó el momento de la ofrenda. No fue el regalo lo que hizo la diferencia, sino la actitud. No fue el tipo de sacrificio, sino la calidad del corazón. Dios miró a Abel con agrado, porque su ofrenda era sincera, nacida de fe. Pero Caín, sintió el ardor del rechazo. No fue destruido, fue advertido. El pecado está a la puerta, le dijo Dios, pero tú puedes dominarlo. Mas él no escuchó. Herido en su orgullo, enceguecido por la envidia, Caín llevó a su hermano al campo, y lo mató. La tierra, que antes había sido hogar, ahora se volvió testigo. Y más aún, se volvió voz. La sangre de Abel clamó desde el suelo. No un susurro, no un lamento, un clamor, un grito de justicia. Porque la muerte nunca es muda ante los ojos de Dios. Y entonces vino el juicio, no con truenos ni rayos, sino con palabras. Palabras pesadas como montañas. Maldito seas tú de la tierra, le dijo el Señor, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. Caín no fue destruido, fue marcado, porque el juicio de Dios es justo, pero también es lleno de propósito. Fue desterrado, condenado a vagar, sin reposo, sin tierra propia. Un errante, pero incluso en su castigo hubo misericordia, porque el Señor, al escuchar su temor, cualquiera que me halle me matará, le puso una señal, una marca que no era solo para protección, sino para memoria, un recordatorio de que la justicia divina no se desborda en venganza, sino que actúa en medida perfecta. Y aquí es donde surge el misterio, porque la Biblia, de forma súbita, declara que Caín conoció a su mujer, así, sin preludio, sin explicación. Y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero ¿quién era esa mujer? ¿De dónde vino? ¿Cómo puede un hombre maldito, errante, sin linaje fuera de sus padres, tomar esposa en la tierra del exilio? ¿Acaso Dios creó otro linaje separado? No. Las Escrituras son claras. Toda la humanidad viene de Adán y Eva. Entonces, ¿quién era ella? Una hermana. Una hija también de Eva. Una de esas mencionadas de manera breve, pero contundente en Génesis 5:4. Y engendró hijos e hijas. Sí, esa mujer que se unió a Caín era su hermana. Y ante los ojos modernos, esto parece inaceptable, antinatural, impensable. Pero en los días primigenios, cuando la tierra aún vibraba con la energía del aliento original, no había otra opción, no existía otro linaje, no había otra humanidad. Todo estaba comenzando. Y el mandato de Dios aún resonaba como un eco sagrado. Fructificad y multiplicaos. Lo que hoy nos parece extraño, fue en su momento necesario. Porque el plan de Dios no podía detenerse ante la lógica humana. Y aunque el pecado había entrado en el mundo, aún era necesario poblar la tierra, desarrollar la civilización, extender la imagen divina por los rincones del planeta. Pero aún así,
La Escritura no nos da su nombre. La Escritura no nos da su nombre, no nos cuenta su historia. Solo nos dice que fue madre, que dio a luz, que fue parte del linaje, y otra vez, el silencio cae. Un silencio que no es olvido, sino misterio. Un silencio que provoca, que cuestiona, que exige del lector más que lectura, discernimiento. Punto. Porque esa mujer existió, y fue testigo de un mundo en formación. Fue esposa de un condenado, madre de una nueva generación, y aunque el mundo no la recuerda, Dios sí. Su historia está entretejida en el tejido invisible del principio. Y su rol, aunque ignorado por los libros de los hombres, fue esencial en los planes del cielo. Ella no fue un accidente, no fue una sombra, fue una mujer con propósito, usada por Dios para continuar la historia de la redención, incluso desde el exilio. Y entonces la pregunta queda suspendida en el aire, como un desafío: ¿de qué vientre nació la esposa de un maldito? La respuesta está en la palabra, pero no solo en lo que dice, sino en lo que insinúa. Y para el que tiene oído para oír, es suficiente. Silencio. Un silencio que no es vacío, sino denso como una nube que presagia tormenta. Un silencio que no es olvido, sino misterio. Porque la Escritura calla, pero no miente. Y entre líneas, los sabios ven lo que los necios pasan por alto. Hay palabras que no están escritas, pero cuya sombra se proyecta sobre el texto. Hay vidas que no se nombran, pero cuya huella se esconde entre los versículos. Y es allí, en ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, donde habitan las respuestas que solo el Espíritu puede discernir. Adán vivió 930 años, no una vida, sino muchas, no una generación, sino un linaje entero. Eva, según las tradiciones antiguas, lo acompañó, no como sombra, sino como compañera en dolor y en la esperanza. El Edén había sido cerrado, pero la vida no se detuvo, y el mandato de Dios, dado antes de la caída, seguía en pie como una orden inquebrantable: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No era una sugerencia, era un decreto divino, una promesa oculta dentro de una instrucción. Y entonces, la pregunta resuena en el corazón del lector atento: ¿crees que Adán y Eva solo tuvieron 3 hijos? ¿Crees que el propósito de poblar la tierra se interrumpió con Caín, Abel y Set? ¿Piensas que una pareja, viviendo casi un milenio, obedeciendo una orden sagrada, engendró apenas 3 descendientes? No, no es lógico. No es fiel al carácter de Dios. No se alinea con el desarrollo de la humanidad tal como lo narra la misma Escritura. Hubo más, muchos más, hijos e hijas, nacidos en silencio, criados en las llanuras, en las montañas, junto a ríos, aún sin nombre, hijos e hijas que aprendieron a cultivar, a edificar, a sobrevivir. Pero sus nombres se desvanecieron con el polvo de los siglos. No porque fueran insignificantes, sino porque la historia humana, contaminada desde temprano por la selección del poder, decidió a quién recordar y a quién enterrar en el olvido. Sin embargo, la Escritura, con su fidelidad sutil, los menciona. En un susurro, como quien revela un secreto eterno solo a los que desean oírlo, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. No uno, no dos, una descendencia, una multitud, una generación tras otra, extendiéndose como ramas de un árbol que aún tenía savia divina en sus raíces. Pero, ¿dónde están sus historias? ¿Dónde están sus rostros, sus luchas, sus triunfos? Caín tomó por mujer a una de esas hijas, su propia hermana, no porque la corrupción moral lo guiara, sino porque en aquellos días no había más opción. Era un mundo en formación, era un mundo en formación, un mundo aún sin leyes escritas, pero gobernado por la urgencia de multiplicar la vida. Y de esa unión surgió Enoc, y Caín, desterrado, vagabundo, marcó la tierra con su legado, no uno de paz sino de poder, no uno de justicia, sino de dominio. Edificó una ciudad, no por obediencia, sino por necesidad, no por esperanza, sino para esconder su miedo, porque el que ha sido expulsado del rostro de Dios, construye muros para sentirse seguro. Y llamó la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, porque en su corazón aún había deseo de trascendencia, pero fue una trascendencia manchada por la sangre de Abel. La ciudad no fue consagrada, fue erigida como testimonio de su exilio. Y aún así, la Escritura guarda silencio sobre la mujer que le dio un hijo. ¿Quién fue? ¿Cómo vivió? ¿Qué pensó cuando su esposo, el primero en matar, fundó una ciudad en nombre de un hijo? ¿Lloró en secreto? ¿Se alegró? No lo sabemos. El texto no lo dice.
pero ella existió, y su omisión no es ausencia. Es una invitación al lector. ¿Vas a repetir el silencio del mundo? ¿O vas a mirar más profundo? Porque detrás de cada nombre de hombre que la Biblia menciona, hubo una mujer, una madre, una esposa, una hermana, alguien que sostuvo el linaje, alguien que llevó en su vientre al próximo eslabón de la humanidad. No todas fueron justas, no todas fueron fieles, pero todas fueron parte de la historia. Todas fueron parte del mandato original: multiplicar, llenar la tierra, expandir el soplo de vida recibido por Adán y Eva. Pero los hombres escribieron la historia, y los nombres que no les parecieron relevantes quedaron fuera, porque el pecado no solo distorsionó el corazón, también contaminó la memoria. Olvidamos lo que Dios valoró, elevamos lo que el mundo admiró, y en medio de ese olvido quedaron las hijas. No por falta de importancia, sino por falta de justicia. Y entonces volvemos a la pregunta: ¿quién habló de las hijas? ¿Quién detuvo su mirada lo suficiente como para preguntarse quiénes eran, qué sentían, qué decidieron? No fueron fantasmas, no fueron sombras, fueron personas reales, con sangre, con aliento, con propósito. Algunas se convirtieron en madres de linajes que resistieron. Otras fueron absorbidas por la corrupción que ya se multiplicaba en la tierra. Pero todas, absolutamente todas, fueron vistas por Dios. Dios no olvida. Dios no silencia. Y aunque los libros de los hombres no escriban sus nombres, el libro de la vida no omite lo que el cielo considera eterno. Las hijas de Adán y Eva fueron más que úteros para la multiplicación. Fueron portadoras del aliento divino, imágenes vivas del Creador, testigos del mundo antes del diluvio. Algunas vivieron lo suficiente como para ver cómo la violencia llenaba la tierra. Otras murieron antes de que las generaciones se pervirtieran por completo. Pero su existencia es parte del fundamento de la humanidad. Entonces, cuando leas la Escritura, no corras, no corras, no leas con los ojos del mundo, que descarta lo que no entiende. Lee con reverencia, con expectativa, con oído profético, porque el silencio de la Escritura no es ignorancia, es profundidad, y solo quien escarba con el corazón puede encontrar los tesoros escondidos. Las hijas fueron reales, y su silencio nos interpela. ¿Seguiremos ignorándolas, o aprenderemos a leer no solo lo que está escrito, sino lo que está susurrado entre líneas por el Espíritu de Dios? Ellas existieron. Aunque el polvo del tiempo y la ignorancia del hombre intentaron borrar sus huellas, estuvieron allí. Fueron carne de la carne de Eva, nacidas no en el jardín, sino en la tierra ya maldita, y aún así, llevaban en su interior el eco del paraíso perdido. No fueron menos, no fueron débiles, fueron parte del diseño, parte del plan. Pero el mundo, contaminado desde temprano por el orgullo, las silenció. La historia, escrita por los vencedores y repetida por los indiferentes, omitió sus nombres, minimizó su valor, y las relegó a un olvido que no viene de Dios, sino del hombre. Las hijas de Eva, las primeras mujeres nacidas en carne, surgieron en un mundo sin tiempo, sin calendario, sin historia escrita, pero no sin propósito. Vivieron cuando los días aún no tenían memoria, cuando el pecado era joven, pero su sombra ya oscura. Fueron hermanas, hijas y esposas, todo en un mismo linaje. Y sí, a nuestros ojos, su destino suena terrible, antinatural, inaceptable. Pero en el principio no había más linaje, no había diversidad de pueblos. No existían ciudades, ni naciones, ni razas. Solo una familia, y una tierra aún temblando por la caída. Dios, en su sabiduría, permitió que la vida continuara a través de un linaje que apenas empezaba a caminar entre las ruinas del Edén. Y en medio de esa generación primitiva, nacieron dos caminos, dos tipos de descendencia: los que andarían con Dios, y los que lo desafiarían hasta el fin. Porque desde el principio, la humanidad se dividió no por sangre, sino por decisión, no por herencia, sino por obediencia. Las hijas olvidadas fueron testigos de ambos caminos. Algunas caminaron con los justos, fueron madres de los que invocarían el nombre del Señor, cuidaron el fuego, no solo el del hogar, sino el del alma. Levantaron generaciones que no se apartarían del Creador. Ellas no aparecieron en las genealogías, pero su impacto se sintió en cada generación que eligió la fe. No necesitaron títulos ni altares. Fueron columnas en secreto, silenciosas como las raíces de un árbol, pero igual de vitales. Fueron constructoras de linajes.
Desde sus vientres nacieron los padres de naciones. Sus canciones arrullaron a quienes más tarde serían profetas, pastores y reyes. Y aunque sus nombres no quedaron grabados en piedra, el cielo sí los registró. Ellas tejieron la historia con sus manos, cuidaron la vida, sostuvieron el alma del mundo mientras los hombres cultivaban la tierra endurecida por la maldición. Fueron guardianas del fuego original, ese fuego que Adán y Eva vieron por última vez al salir del jardín. El fuego que ardía en la entrada del Edén, protegido por los querubines con espada encendida. Pero no todas eligieron la luz, no todas guardaron la llama. Algunas miraron al horizonte y desearon más. Algunas tomaron del fruto del poder, no del árbol prohibido, sino del que nace de la independencia, la soberbia, el deseo de ser como dioses, y en esa búsqueda se alejaron. Que usaron su influencia, su belleza, su posición, no para construir, sino para controlar. Y su legado se perdió entre los nombres de las que sedujeron reyes, de las que levantaron ídolos, de las que se unieron a linajes caídos, porque así como hubo un Abel y un Caín, así como hubo justos y asesinos, también entre las hijas hubo contraste. Las escrituras lo insinúan, lo susurran entre líneas. Mujeres tomadas por los hijos de Dios, mujeres que vivieron entre gigantes, mujeres que vieron la corrupción multiplicarse, y muchas veces no pudieron escapar de ella. Pero no todas se rindieron, algunas resistieron, algunas preservaron la fe, incluso cuando todo a su alrededor se torcía. Y hoy, ¿cuántas hijas siguen siendo olvidadas? ¿Cuántas mujeres, creadas a imagen de Dios, siguen siendo tratadas como notas al margen en la historia del mundo? ¿Cuántas veces el patriarcado humano ha silenciado voces que el cielo había levantado? ¿Cuántas veces se ha ignorado el llamado, el don, la sabiduría de una mujer, simplemente porque nació mujer? La historia se repite. Las hijas de Eva siguen entre nosotros. Siguen naciendo en un mundo que no las reconoce, que no las valora, que las juzga antes de escucharlas. Siguen siendo fuerzas silenciosas, columnas invisibles en familias, iglesias y comunidades. Pero muchas siguen sin ser vistas, porque aún hoy, el mundo prefiere construir sobre el nombre del hombre, aunque sea Caín, antes que honrar la fidelidad de una mujer sin fama. Sin embargo, el cielo no ha olvidado. Dios conoce cada nombre, incluso los que la historia no escribió. Dios recuerda cada sacrificio, cada oración en la noche, cada lágrima derramada en silencio. Él vio a esas hijas caminar entre linajes enfrentados, y no las dejó solas. Fueron parte del plan, desde el principio. No fueron añadidas después. Fueron esenciales desde el día en que Eva dio a luz por primera vez. Y así como hubo una María que dijo, sí, a la voluntad divina, una Débora que gobernó con justicia, una Esther que intercedió por su pueblo, también hubo muchas antes de ellas, cuyas historias no conocemos, pero cuyos actos resonaron en él, la eternidad. Mujeres que cuidaron el pacto cuando los hombres lo olvidaban. Mujeres que mantuvieron la adoración viva cuando el mundo se inclinaba ante ídolos. Porque el papel de la mujer nunca fue ornamental, fue funcional, vital, espiritual. Fue parte del aliento original de Dios sobre la humanidad. Y aunque el pecado trajo distorsión, Cristo trajo restauración. En Él no hay varón ni mujer, no hay olvido, solo redención. Así que sí, ellas existieron, y existen, y seguirán existiendo. Las hijas de Eva, las olvidadas por el mundo, pero no por Dios. Y tú, que escuchas esto, ¿reconoces su legado? ¿Ves a las mujeres a tu alrededor con los ojos del cielo, o con la ceguera del mundo? Porque donde el hombre pone punto final, Dios escribe un nuevo comienzo. Y donde la historia se olvida de las hijas, el cielo las llama por nombre. Caín fue desterrado, sí, pero no destruido. Se convirtió en un errante, un vagabundo sobre la tierra, expulsado del Edén, separado de la tierra que una vez le dio fruto, condenado a vivir bajo una marca, bajo una memoria. Pero aunque la culpa lo acompañaba como sombra, Caín no desapareció en la nada. Tuvo hijos, tuvo un linaje, y ese linaje dejó huellas profundas en la historia de la humanidad. Los descendientes de Caín fueron poderosos, forjadores de civilizaciones, pioneros del arte, la tecnología y la fuerza. Tubal-Caín, por ejemplo, se convirtió en un maestro del metal. No solo trabajó el bronce y el hierro, los moldeó, les dio forma, les dio propósito. Las herramientas de la guerra, los utensilios del dominio, nacieron de sus manos. Era un creador, pero no un adorador. Su obra era grande,
pero su corazón no buscaba al Creador. Y Jubal, padre de la música, de él nacieron los que tocan arpa y flauta, el sonido melódico que podía elevar el alma o manipularla, porque el arte sin dirección divina puede perderse en el vacío. Y aunque su nombre fue registrado, ¿quién fue su inspiración? ¿Para quién compuso? ¿Para Dios o para los hombres? Luego vino Lamec, el más oscuro quizás, un hombre que no solo mató, sino que se glorió en su violencia. Dijo a sus esposas: he matado a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. No se arrepintió, se jactó. Su linaje no conocía el quebranto. Conocía el poder, conocía la multiplicación, pero no la humildad. Y Dios miró, desde lo alto, desde la eternidad. Sus ojos recorrieron la tierra que él mismo había creado, y lo que vio fue desolador. No era solo maldad, era una corrupción profunda, una mezcla, una desviación del propósito original. El corazón del hombre, cada pensamiento, cada intención, todo se había torcido. Y en ese mundo, en esa tierra manchada por la ambición, la violencia y el orgullo, las hijas de los hombres comenzaron a ser vistas bellas, deseables, vulnerables. Y los hijos de Dios, aquellos seres que una vez estuvieron cerca de la gloria, que conocían la luz, descendieron y las tomaron, no con amor, no con pacto, sino con deseo. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así lo dice Génesis, así lo narra la palabra. Pero, ¿quiénes eran esas hijas? Eran las descendientes de Eva. Las herederas de la promesa, aunque olvidadas por la historia. Ponte, un pellida, pasaía, esicas. Se les solían también, aunque olvidadas por la historia. Ellas nacieron en medio de un mundo caído, crecieron entre linajes enfrentados, entre gigantes que deformaron la creación, entre culturas que levantaban ciudades, pero que derrumbaban el alma. Vivieron entre el linaje santo y el linaje maldito, entre la luz y las sombras. Fueron parte de una generación marcada por el cruce de fronteras espirituales. Pero aún así, vivieron, sobrevivieron. Sobrevivieron, y muchas, sin que lo supieran, seguían portando la imagen de Dios, aunque el mundo ya no la reconocía. Y ahora, tú que escuchas esta historia, tú que ves este video, tú que respiras en este tiempo, ¿crees que esos días fueron tan distintos a los tuyos? Hoy también hay hombres marcados. Hombres que caminan con rabia, con miedo, con corazones endurecidos, hombres que construyen imperios, que inventan tecnologías, que conquistan territorios, pero que no saben orar. Hombres con manos llenas, pero almas vacías. Hoy también hay mujeres olvidadas. Mujeres que han sido silenciadas por sistemas injustos, por religiones mal enseñadas, por culturas que las redujeron a lo externo. Mujeres que cargan con la vergüenza del pasado de otros, que fueron vistas solo como objetos, no como portadoras de gloria, pero que, a pesar de todo, siguen aquí, caminando, soñando, esperando. Hoy también se construyen ciudades en nombre de hijos, torres que llegan al cielo, monumentos a la grandeza humana. Pero, ¿qué fundamento tienen? Muchos de esos nombres nacen en el orgullo, en el exilio, en la necesidad de llenar un vacío que solo Dios puede ocupar. Hoy el mundo se multiplica, sí, pero no en santidad, no en temor de Dios. Se multiplica en confusión, en mezcla, en ruido, en filosofías huecas, en verdades parciales, en ideologías que prometen libertad, pero siembran esclavitud. ¿No ves cómo se repite la historia? El linaje de Caín sigue construyendo, sigue creando, pero no consulta a Dios. Edifica sin plano divino, y cuando el diseño humano reemplaza al diseño divino, el resultado es caos. El linaje de Caín sigue asesinando. Tal vez no con piedras, pero sí con palabras, con indiferencia, con leyes que niegan la vida, con sistemas que matan lentamente la dignidad. El linaje de Caín sigue adorando la creación, pero rechazando al Creador. Se inclinan ante el dinero, el poder, la fama, el cuerpo, pero no doblan rodilla ante aquel que les dio aliento. ¿Y tú, de qué linaje eres? ¿Vives como Caín? ¿Huyes de tu propósito? ¿Vas de ciudad en ciudad buscando reconocimiento?
pero sin paz interior. Edificas con tus manos, pero sin Dios en el diseño. ¿Eres como las hijas olvidadas? ¿Has sido silenciada por el mundo? ¿Has sentido que tu historia no importa? ¿Te han hecho creer que fuiste un error, una sombra, una nota al pie en la historia de otros? O peor aún, ¿has cerrado tus oídos a la verdad? ¿Has dejado que la historia sagrada se convierta en mito en tu corazón? ¿Has dejado que la Biblia sea solo un libro antiguo, en vez de una carta viva escrita para ti? Escucha, esto no es solo una historia, es un espejo, es una advertencia, es una invitación. No estás viendo esto por casualidad. Hay un linaje que clama por ser restaurado. Hay una herencia que está esperando a ser recibida. Hay un propósito que necesita ser despertado en ti. No repitas la historia de Caín. No camines marcado por el orgullo, por la rabia, por el miedo. No te escondas en ciudades que solo ofrecen distracción. No tomes lo que es hermoso y lo destruyas por no entender su valor. Vuelve, vuelve al principio. Vuelve al diseño. Vuelve al Dios que aún te espera. Porque aunque la tierra se corrompió, el cielo no se cerró. Aunque los hombres fallaron, Dios nunca dejó de hablar. Aunque las hijas fueron olvidadas por los hombres, jamás lo fueron por su Creador. Y si hoy puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón. Antes de Eva, hubo otra, silenciada, desterrada, olvidada por los hombres, pero no por Dios. En el principio, cuando la tierra aún estaba sumida en tinieblas y el orden no se había establecido por completo, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, no como un viento cualquiera, sino como una presencia viva, expectante, cargada de poder. Era el preludio de la creación, el suspiro eterno antes del Verbo divino. Y fue entonces que el Altísimo, con manos que no tienen forma y con palabras que no necesitan voz, formó al hombre, no de estrellas, no de fuego celestial, sino de polvo, del barro sencillo y humilde de la tierra, porque el hombre habría de caminar sobre el suelo, y debía recordar siempre de dónde venía. Pero no fue suficiente. En la plenitud de su sabiduría, Dios formó también a la mujer, no de una parte del hombre, como muchos creen, no de una costilla ni de su carne, sino del mismo barro, del mismo polvo. Porque en este relato no hay superior ni inferior. Ambos fueron creados en igualdad. Ambos con voz, ambos con voluntad, ambos con la llama del aliento divino encendida en el pecho. Su nombre fue Lilith, la primera, aquella que no fue tomada del cuerpo de Adán, sino formada a su lado, como par. Ella no era sombra ni extensión, era presencia, era conciencia, era voluntad. Lilith caminaba con Adán por el jardín, apreciaba la belleza del Edén, respiraba el perfume de la vida sin muerte, oía los ríos cantar y los árboles inclinarse ante el sol. Pero no se inclinaba a ella, no bajaba la cabeza por costumbre, ni doblaba las rodillas por temor. Su espíritu era libre. Y en esa libertad comenzó el conflicto. Porque Adán, hombre de barro con espíritu nuevo, buscaba dominio. No por maldad, sino por diseño incompleto. Buscaba orden, jerarquía, intentaba gobernar. Y Lilith, que también sentía el ardor del aliento divino, no aceptaba ser gobernada, no sin razón, no sin acuerdo, no sin alma, no sin alma. No soy tu sierva, dijo un día. Y así, el Edén presenció la primera disputa, no entre enemigos, sino entre iguales, una batalla de voluntades, entre obediencia y conciencia, entre el orden establecido y la voz interior. Lilith fue confrontada, se le habló con claridad, se le ofreció permanecer, se le pidió someterse. Pero ella, firme en su convicción, se negó. Y entonces se fue. No fue expulsada. Ella partió por voluntad propia. Voló más allá del Edén. Atravesó el Mar Rojo. Se internó en el desierto. Y, por ello, fue maldecida. No como Eva después, por comer del fruto, sino por negarse a aceptar el lugar que otros le asignaron. Por querer decidir su destino. Su nombre fue borrado, pero su historia quedó en los márgenes, en los silencios, en las grietas del texto. Lilith representa más que un personaje. Es símbolo, es reflejo. Es la raíz de muchas preguntas. ¿Era malvada o simplemente incomprendida? ¿Fue justa su salida o necesaria su caída? Y justo después de ella, vino Eva, la madre de todos los vivientes. Pero incluso entonces, el dolor no terminó. Porque cuando Eva lloraba el nacimiento de su segundo hijo, la sangre del primero ya había sido derramada. La sangre de Abel
aún clama desde la tierra. No ha dejado de hacerlo. No es un grito que el tiempo haya logrado silenciar. Es un clamor profundo, invisible, pero real. Es el eco del primer crimen humano. El gemido de la injusticia, que abrió la tierra y la manchó con la sangre del inocente. Y aún hoy, en cada rincón del mundo donde reina el odio, donde la envidia consume, donde el hermano levanta la mano contra el hermano, ese clamor se renueva. La marca de Caín aún está entre nosotros. No como una señal física, sino como una sombra. Una herencia espiritual de orgullo, violencia y división. Pero incluso esa marca no fue una condena final. Fue una advertencia, una pausa, una esperanza. Y las hijas de Eva, esas que han sido ignoradas en tantos relatos, aún esperan redención. No porque Dios las haya olvidado, sino porque el hombre las ocultó. Porque en la historia escrita por hombres, muchas veces el rostro femenino fue borrado. Pero el corazón de Dios jamás ha olvidado a sus hijas. Fueron parte del diseño. Desde el principio, testigos del Edén, portadoras de vida, instrumentos de salvación. Y aún hoy, muchas caminan con el alma herida, buscando un lugar en un mundo que no siempre las honró. Pero su redención viene, porque donde abundó el pecado, y sí abundó, sobreabundó la gracia. Una gracia escrita con sangre en un madero. Una gracia que no encubre, pero que transforma. Que no borra la historia, pero la redime. Si Caín fue marcado, Cristo fue traspasado. Y ese contraste lo cambia todo. Uno recibió una señal para no ser destruido. El otro recibió heridas, para que todos podamos ser restaurados. Las manos de Cristo, atravesadas por clavos, cargan más significado que cualquier genealogía. Su costado abierto declara que el acceso a Dios no está limitado por linaje, ni por errores pasados, ni por etiquetas impuestas por los hombres. Él fue herido, para que tú no vivas marcado por tus heridas. Él fue rechazado, para que tú seas aceptado. No importa tu linaje, no importa lo que dijeron de ti, no importa si vienes de Lilith, de Eva, de Caín, o de ninguna historia conocida, porque la verdadera identidad no se hereda por sangre humana, se recibe por espíritu, y el Espíritu de Dios testifica dentro de ti que eres hijo, que eres hija, que perteneces. Dios no ha olvidado, ni a sus hijos, ni a sus hijas, ni a Lilith en el exilio, ni a Eva en su dolor, ni a Abel en su silencio, ni a Caín en su confusión. El Padre sigue llamando, sigue esperando, sigue restaurando. Hoy es el día para volver, no mañana, hoy, este momento, esta hora, este segundo. Porque mientras escuchas estas palabras, el Espíritu de Dios se está moviendo, tocando corazones, abriendo ojos, derribando fortalezas mentales que por años impidieron ver la verdad. Hoy es el día para recordar quién eres y de quién vienes. No fuiste creado para el exilio eterno. Fuiste llamado a volver al jardín, a caminar con Dios en la frescura del día, sin vergüenza, sin culpa, sin marcas impuestas por otros. Solo con el sello del Espíritu, que dice: Este me pertenece. Señor, tú que viste a Caín vagar, y no lo destruiste. Tú que creaste a Eva, y no olvidaste a sus hijas. Tú que viste a Lilith partir, y aún así la miraste con compasión. Hoy te pedimos, restaura nuestra generación. Sana lo que la religión hirió. Reconstruye lo que el orgullo derribó. Danos ojos nuevos para ver como tú ves. Danos ojos nuevos para ver como tú ves. Un corazón nuevo para amar como tú amas. Una mente renovada para pensar con la sabiduría del cielo. Haznos recordar, no las mentiras del pasado, sino la verdad eterna. Haznos despertar, no con violencia, sino con reverencia. Quita de nosotros la marca del orgullo, de la división, de la ignorancia, de la injusticia. Y devuélvenos el nombre que solo tú puedes dar. Un nombre escrito en el cielo. Un nombre que no depende de nuestra sangre, sino de la tuya. Amén.